Ay, pues bueno, el cuento no me va a quedar con mi gorrito. Ay. Bueno, pues el cuento eh, lo aplico cuando doy masaje metamórfico. Masaje metamórfico es una maravilla y me encanta regalarlo. Creo que es el mejor regalo de cumpleaños que puedo hacer. Y siempre en torno a la semana anterior, posterior al cumpleaños, es cuando... Sí, yo he de decir que me lo regalaste antes de ayer, que fue el mismo día de mi cumpleaños, y me gustó mogollón. Vale, pues en el masaje metamórfico siempre, antes de darlo, lo primero que hago es contar este cuento. Desde hace años ya, que siempre es la primera visita, cuando alguien viene conmigo, lo primero que hago es el masaje metamórfico, porque no solo para el cumpleaños, es muy sutil, es una buena forma de aproximación a la persona, y me parece que como todo lo sutil, cuanto más sutil, más efectivo y más eficiente, ¿eh? Y me encanta. Bueno, pues el cuento. El cuento que va sobre el masaje metamórfico. Si yo te hablo de metamorfosis, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Una mariposa evolucionando, de un gusano a una mariposa. Efectivamente. Los tres personajes de este cuento, que podríamos llamarle como sus tres personajes van a ser gusanos, aunque podría ser una fábula, ¿no? Pues los tres personajes de este cuento son... Por un lado tenemos el gusano pesimista. En segundo lugar tenemos el gusano realista. Y en tercer lugar tenemos el gusano optimista. A los tres les acontece un gran acontecimiento en su vida. La formación de su capullo. La formación de su crisálida. Crisálida, cuánto me encanta la etimología de las palabras. ¿De dónde viene crisis? De cristal. De crisálida. Ah, Crisis viene de crisálida. Efectivamente, lo que están viviendo los gusanos ahí es una crisis. Los chinos, que saben mucho, no tienen dos palabras, una para crisis y otra para oportunidad. En la misma palabra tiene dos ideogramas, está compuesta de dos ideogramas. Por uno es riesgo mortal y la otra es oportunidad única. Efectivamente, la crisis es oportunidad. Crisis de matrimonio, crisis económica. ¿Qué es crisis? Que las cosas van mal. Pues efectivamente, es la oportunidad de que empiecen a ir bien. Tenemos claro entonces esto, hemos presentado a los tres personajes y hemos dicho que están viviendo y están atravesando una gran crisis, una gran oportunidad en su vida. El gusano pesimista se le empieza a formar el capullo y dice: ¡ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Debe ser eso que llaman muerte. El gusano realista se le empieza a formar el capullo y dice: ¡ay, va! ¿Qué es esto? Otra crisis más. Igual que el resto de las crisis pasará y todo seguirá igual. Siempre que anochece, amanece, siempre que llueve, escampa, todo esto pasará y volverá a la nueva normalidad. Y el gusano optimista se le empieza a formar el capullo y dice: ¡ay, va! ¿Qué es esto? Parece mi sueño. Seguro que se cumple. Transcurren los días y se abre el primero de los capullos. El capullo del realista. Tenía razón. Su vida siguió igual. Ella siguió viviendo como un gusano arrastrándose. No se dio tiempo siquiera de parar, mirar hacia arriba y contemplar las alas que le habían salido. El gusano pesimista también tenía razón. Su capullo jamás se abrió. Murió. Y el capullo optimista, como no podía ser de otra manera, también tenía razón. Salió de su capullo, contempló sus alas y realizó su sueño. Voló. Siempre tenemos razón. Muy buena introducción, la verdad. Lo que creemos es lo que creamos. Y estábamos antes de arrancar hablando de un par de libros, ¿no?, que me parecen claves. Joe Dispenza, El placebo eres tú, que yo le apuntaría, y el nocebo también.
y Bruce H. Lipton con Biología de la creencia. El título es bastante indicativo. Biología de la creencia. ¿Y quién es Bruce H. Lipton como el té? Pues este hombre ya estaba dando clases de control genético por el año donde yo nací, el año siguiente, en el 69. Estaba dando clases de control genético en una de esas universidades más potentes de Estados Unidos. Este hombre, por así decir, acuñó un término que cada vez va siendo más común entre nosotros, que es epigenética. Ese hombre, cuya asignatura era control genético, ya en el año 69 trabajaba con células madre. Él clonaba células madre. Y se dio cuenta de algo, ¿no? Y era que todas esas células madres clonadas genéticamente eran iguales, eran clones una de las otras. Pues dependiendo de la placa Petri en el que las cultivaba, dependiendo del nutriente que les daba, es decir, dependiendo del medio ambiente, uno de los conceptos de epigenética, esas células que genéticamente eran iguales, unas se convertían en tejido muscular, otro nervioso, adiposo. ¿Qué hizo Joe Dispenza? No, Joe Dispenza no, Bruce H. Lipton. Fue al rector de su universidad y le dijo, oye, que yo estoy dando clases de control genético y es mentira. Los genes no son los que controlan, el medio ambiente es más potente. ¿Cuál fue la respuesta del rector? ¿Quiere seguir dando clases en esta universidad? Sigue contando lo que hay. Así que afortunadamente da un giro a su vida y se va de esa universidad siendo coherente con lo que él ha descubierto. El libro está de maravilla porque técnicamente es bastante fácil de entender y además habla de su vivencia, de cómo se va, que no quiero destripar a esa universidad a la que se va y cómo efectivamente este mundo no es una lucha de contrarios, sino colaboración. Y en eso veréis los dos modelos de forma de dar clase y de alumnos que tiene, de esa universidad súper potente en la que hay que ser el primero, a esa otra universidad a la que se va a dar clase, ahí en una isla perdida, en el que entre compañeros tiene hasta un quiropráctico, chaval, que tienen que todos que estudiar y van o sea, tienen que trabajar y van a estudiar por la noche, en horario nocturno. Y desde ese quiropráctico que le abre el mundo a terapias naturales hasta un narcotraficante, que el hombre está ahí, un chaval que se está buscando la vida y que además quiere aprender y que mejora, pues como con todos esos perfiles que no son los sobresalientes de la universidad de la que venía, y a través del apoyo entre ellos mismos para poder ser capaz de la asignatura, los resultados son efectivamente mucho mayor y mejores que los que podría haber soñado obtener con sus alumnos en cuanto a transmisión de conocimiento en esa buenísima universidad. Entonces, eso para animaros, y también os comentaba antes, si te creas Biología de la creencia, Bruce H. Lipton, lo tenéis en PDF, con lo cual no hay que gastarse un pavo para leerlo. Y desde aquí quizás apuntar que la intención, ya hago spoiler, la intención es que una vez al mes nos veamos, hablemos de un libro en concreto previamente, nos demos tiempo en ese mes a leerlo y después le saquemos el jugo, ¿no? Y en ese sentido lo tenemos en PDF, pero es que también si te creas Biología de la creencia y audiolibro, lo tienes en audiolibro. Si ya tenemos problemas de vista o de tiempo en alguna ocasión y demás, y en audiolibro, y es muy, muy, muy recomendable. Yo lo voy a leer, sí. Todo esto, a mí me ha gustado. Claro, todo esto es información, ¿no? Y la información como camino hacia el conocimiento. Pero hay otra vía que a mí más me gusta, que son los cuentos. Que los cuentos son una vía hacia la sabiduría. El tema de la información y el conocimiento tiene sus pros y sus contras. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Que la Coca-Cola no es buena, lo sabemos todo.
Pero si encima sabemos todos los componentes que tiene la Coca-Cola y qué es la Coca-Cola, por cierto, que son los mismos toños que los de la Pepsi-Cola, ese bipartidismo y polarización en todos los lados. Pues si además sabemos lo chunga que es, pues nos va a hacer todavía más daño. Por eso que el conocimiento, si lo aplicamos bien y si no, nos puede hasta hacer daño. Sin embargo, esa vía hacia la sabiduría que son los cuentos, pues resulta que es que, claro, es que lo hemos vivido. Es que os habéis sentido identificado en cada uno de esos gusanos, seguro, en etapas y en momentos de vuestra vida, ¿no? Y en el fondo, cuán importante, ¿no? Porque es lo que yo digo, hago un gesto, que es el libre albedrío. El libre albedrío. El libre albedrío. La capacidad de decidir tu camino o el sendero que quieres recorrer o la acción que quieres tomar. Pues eso es lo que... Ese es el libre albedrío. Elegir en cada momento qué gusano quieres ser. Ni más ni menos, ¿no? Que ahí está las riendas de nuestra vida, la rienda de nuestra salud, ¿no? Y suelo hacer cuando lo cuento este gesto simbólico de decir, ¿ves esto? Estas son las riendas de tu vida. Para ti. Ahí las tienes. Porque es lo que estábamos hablando, que todo esto, más allá de una fumada, o sea, que podríamos hablar también, y hablaremos en su momento del yo de dispensa, ¿no? Y cómo llega ahí, cómo llega ese conocimiento. Y se me ha ido la pinza. No, Bueno, yo te iba a preguntar cuál es la diferencia... Sí, espera, disculpa. Que era Sí. eso, el cómo, tanto biología de la creencia, que el nombre está tan claro, como el placebo eres tú. Es que es de esta mentalidad nuestra de Occidente, en el que la racionalidad, el hemisferio izquierdo que rige nuestro lado derecho masculino es el que va predominando cada vez más, necesitamos razonar, entender el porqué, aunque yo cada vez más que el porqué, el para qué, me parece más importante esa pregunta. Pues en ese para qué y el por qué también ocurren las cosas, ver cómo más allá de esa fumada de la que estábamos hablando, tenemos todas esas bases científicas y en condiciones, porque el dispensa y el placebo eres tú, es una jarta de pruebas científicas, sí, que corroboran que efectivamente lo que creemos es lo que creamos y que siempre tenemos razón. Pues me parece bonito porque justo lo que te iba a preguntar era cuál veías, qué diferencia había entre un cuento, una fábula, etc., o entre lo que es pues un dato que no, en lugar de decirte pues el cuento de los gusanos, comentártelo racionalmente más bien, el motivo del cuento y la perspectiva y por qué hay una diferencia entre uno y entre otro, etc. Pero creo que has solventado la pregunta, ya que has comentado pues el lado izquierdo racional con el que pensamos y luego el lado derecho que tenemos olvidado, que es el que tiene mucho más que ver con los cuentos y las fábulas, el ¿verdad? femenino, que es la creación, y que es el, haciendo mención al canal, es el holístico. Porque es el que nos da sensación de conjunto y de que todo está conectado y que todo está unido. Que sería, claro, el femenino, que al final es la integración. Es la mama, es la nutrición, que no falte nada para... Y el masculino, que es la integridad. Claro, lo masculino, el Marte que hablábamos antes, no es lo agresivo, es la integridad. Es decir, venga, yo acojo, todo el mundo bienvenido, pero hasta un cierto límite, che, no te me pases. Entonces, cuando Marca ahí límites, integramos, ¿no? Claro, la integridad, o sea, es decir, estamos todos conectados, estamos todos unidos, pero yo soy yo y nadie voy a permitir ni que me pisotee, ni cada uno en su lugar y cada uno. Y es esas ambas energías las que son tan necesarias y tan importantes en este momento, y es al final estamos hablando siempre de lo mismo, integración de hemisferios, ¿no? Pues eso, que no sé si te respondí a la pregunta entonces. Totalmente, sí. Y bueno, ya que esto se debe a que pues el hemisferio, como yo lo entiendo, izquierdo, entiende más sobre la información, encontrar una coherencia, etc.
y el otro, el derecho, tiene más que ver con la simbología, la trama implícita que hay detrás de todo ello. Todas esas emociones que nos hace sentir el cuento. Claro, tanto lo que has dicho como del cuento, como lo que has dicho de lo que te cuentan en la Coca-Cola o lo que te cuentan implícitamente sobre que al final no deja de ser, a lo mejor no tanto algo racional, sino lo que te está en la trama que te dan con la Coca-Cola o con el tabaco o con otras diversas cosas que pueden extrapolarse a prácticamente todo. Claro, ahí de forma inconsciente y a través de nuestro límbico nos van metiendo toda esa cantidad de mensajes de los que no somos conscientes. Hoy ves a la inmensa mayoría de los políticos hablando y no nos hablan desde ese hemisferio derecho racional, ¿no? Nos hablan desde el otro, de lo emotivo, porque sabe que es donde nos llegan y la emoción es la que nos atrapa y eso. Es que todo es puro marketing, es que absolutamente todos y cada uno de los anuncios de cualquier cosa que nos venden van directamente a la emoción, ¿no? Sí, al final veo que vamos a hablar de un montón de cosas y va a surgir la conversación prácticamente sola, pero también me apetecía ahora tocar, porque como has dicho antes, hicieron Coca-Cola, Pepsi, para separarlo, que los de Coca-Cola se peleen con los de Pepsi, lo mismo que hacen los políticos, lo mismo que hacen un montón de ideologías, y no sé tú a qué crees que se debe esta polaridad que le intentan meter, que seguramente sea premeditadamente al final. Claro. Hablábamos eso de que el canal es holístico, ¿no? Y holístico, que es esa parte que nos conectaba a lo femenino con el todo, y lo importante que es esa conexión con el todo, es que realmente todo, y de forma científica podríamos entrar y hablar, es que todo es un holograma. Absolutamente todo es fractal, todo está presente en todo, ¿no? Esa ley universal que sabíamos de lo macro y de lo micro, de que en nuestro interior está todo el universo y formamos parte. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Toroide? Sí, no. En nuestro interior está todo y nosotros somos todo. Esa conexión, bueno, que va al hilo con hablabas el otro día de cómo cuando se conectaba con el viento, que era que darse cuenta que formaba parte del viento, el personaje del alquimista era capaz de transmutar y sin ingeniería y sin central era capaz de conectarse con pues eso, que se me va la pinza. Sí, al final un poco la polaridad que intentan poner en todo este tipo de cosas y cómo al final está todo conectado con todo. Sí. Que pues, también es un poco, me resuena lo que... Pues en ese holograma, en ese holográfico, en ese fractal, que podríamos entrar en fractales y entender, porque claro, hablamos de términos que creemos requete asumidos, pero bueno, quizás a lo largo de la conversación iremos viendo distintos fractales, entonces en lugar de explicar ahora toda la fractalidad, pues eso, lo vamos a ir viendo. Y en este momento que se me ha vuelto a ir la pinza con el fractal de que estábamos conversando. Pepsi, Coca-Cola, Pepsi, esa me parece partidos políticos, como tú decías. Esos fractales, ¿no? Esa polaridad, ese blanco-negro, ese Coca-Cola o Pepsi-Cola, ese PP o PSOE, ese BBV o Banco Santander. O ese sí o ese no también. Sí, esa polaridad, sobre todo esa polaridad, ¿no? Pero todo eso, coño. En la frase de sigue el rastro del dinero. ¿Quién es el dueño de Coca-Cola? No tengo ni idea. Son los mismos que los dueños de Pepsi-Cola. BlackRock y Vanguard. Dos grandes fondos buitres. Hay el tercero que es Strict. No sé qué es Strict, que también es de lo mismo. Pero bueno, por ver esa polaridad y clara, que la podemos ver en todos los ámbitos, vamos a verlo desde la Coca-Cola, que hay aséptica, entonces emocionalmente a lo mejor no nos toca demasiado, porque si entrábamos en el tema de los partidos, que es absolutamente el mismo juego y demás, pues podríamos ponernos un poquito a la defensiva a ver qué habla. Sí, podrían caer aquí funas. Si es un ultra de Coca-Cola y Pepsi-Cola, mismos dueños. Pero es que hablábamos de BBVA o Banco Santander. ¿Quién son los dueños? Los mismos, BlackRock y Vanguard. Hablamos de los medios de comunicación y podemos ponerle nombres de los medios de comunicación. ¿Quién son los dueños? Vanguard y BlackRock. En cualquier ámbito, cualquier fractal que saques en la vida, están ahí y están presentes. Y son los dueños y están haciéndose los dueños de absolutamente todo. Sí, al final esto sobre todo se ve a que cuando
una empresa tiene, pues, inversionistas, al final el que tenga la mayor parte de las acciones es el que dirige y toma las decisiones principales sobre las empresas, y al final BlackRock y Vanguard son los que compran casi todas las acciones. El IBEX 35, que sabéis que son las 35 mayores empresas españolas, que ya de española no tiene ninguna, absolutamente, ni hasta el nombre lo están cambiando, hasta esa compañía española de petróleo, esa CEPSA, la cambian ahora por MUVE o algo así. Repsol Bueno, pero vamos a la Coca-Cola y a la Pepsi, que si entendemos ese fractal, es extrapolable absolutamente a todos los demás. ¿Tú eres de Coca-Cola o de Pepsi? Pero coño, que es que si tú eres de Coca-Cola y yo soy de Pepsi, es que no vamos a coincidir en el bar. Ya. Es que en el bar hay Coca-Cola o Pepsi. Ujú. Pero es que además la Coca-Cola lleva la Fanta, no sé qué, no sé cuánto, toda una gama de productos ahí que distribuyen que te cagas. Y la Pepsi también. El cash. ¿Y qué ocurre? Cómo esos fondos buitres se están haciendo absolutamente con todo, porque es que ya no hay posibilidad de la Pitusa, o, joder, esto es muy antiguo, que era una marca de casera y no sé qué, y bebidas autóctonas o locales. Hay dos grandes distribuidores, que son Coca-Cola y Pepsi, que distribuyen todo el resto de productos. Y todo lo que salga de ahí, primero lo absorben, lo forman parte del grupo o directamente lo desechan, pero van acabando absolutamente con todo y eres de Coca-Cola o de Pepsi. Y todo el resto del mercado, todo el resto de posibilidades, toda esa gente que hacía su refresco, su historia, lo machaca. Y es que lo más curioso, hablamos de Vanguard y BlackRock. Vanguard es dueño de BlackRock y BlackRock es dueño de Vanguard. Y estos no son datos conspiranoicos, es que están ahí, son datos y son reales. Y es así como funciona. Pues eso llevado absolutamente a cualquier ámbito en el que nos pongamos a hablar, os llevo ese fractal, veis ese fractal y vais a entender que es así como funciona. Un poco en la sociedad en la que vivimos ahora, que nos ha tocado vivir en Occidente. Esa polaridad, sí, bueno, que nos ha tocado. Hay desde una perspectiva del metamórfico, ahí se dice que es una teoría más, pues como todos, y todos son teorías, hasta la de la relatividad que tenemos tan asumida es teoría. Pues esta otra teoría que está bien, que me cuadra y que mola, pues dice que somos nosotros los que decidimos venir a este mundo. Entonces, este mundo, toda la frase que has dicho, este mundo que nos ha tocado vivir, Justo. o bueno, o quizás será este mundo, el optimista, que hemos decidido venir a vivir. A vivir. Y yo creo que en esa es en donde estamos. Y mientras tanto, encima si no lo creemos, estamos contribuyendo a ello y encima nos lo pasamos bien, ¿no? Creyendo que formamos parte de ese mundo, que hemos decidido venir y que vamos para adelante y que... A mí algo que me da curiosidad sobre BlackRock y Vanguard, o sea, porque yo sé que tienen prácticamente todas las acciones del IBEX, de las empresas estadounidenses, que al final, bueno, son de las más grandes de todo el planeta, pero no sé hasta qué punto también están en Rusia, China, India, Hostia, es que África. Son saltos estratosféricos los que estamos dando, pero ese fractal es el mismo fractal. Es la misma pelea, es la misma historia, son los mismos. Cuando tú te pones a ver, joder, hay de los liberales, hay un canal, Los Liberales, y está el Nicolás Martínez Laje, que hace ahí, Nicolás Moras, el titular, y el que hace con él Nicolás Martínez Laje, un documentalito en el que te habla de que es que son los mismos, es que es el mismo juego, es que es la misma historia, al igual que hemos visto que Coca-Cola son los mismos dueños, al igual que ese fractal, y hago otro inciso, lo que pasa es que luego a ver si me cuesta volver a donde estaba. Yo hace años ya cuando veía La Sexta, esa polaridad de izquierda, y nos cuentan la película de una forma radical y absolutamente distinta, coño, me di cuenta de que los dueños de La Sexta eran también los dueños de La Razón, uno de los periódicos más fascistas que hay, y de Intereconomía, ¿no? Y yo decía, coño, dividir y vencerán, nos tienen aquí enganchados y polarizados, y lo uno con lo otro, y la misma historia te la cuentan de forma radical y absolutamente distinta. Pero es que ahora eso ha llegado al extremo de que absolutamente todo, y podemos hablar de cualquier, ya son grandes grupos, el A3 Media o el Media 6, puta madre, todos al final es lo mismo, ¿no? Pues eso llevado a ese
a ese ámbito histórico del que comentaba y que en este documental lo pone bastante de manifiesto, ¿quién financió y colocó a Hitler en Alemania? ¿Quién llevó a Lenin a Rusia y financió a los bolcheviques? Mussolini. ¿Quién financió la revolución china incluso? Esas familias grandes de las que oímos hablar, los Rothschild, los Rockefeller y su puta madre, o sea, absolutamente. Y en esos fractales, que nos vamos más atrás y nos vemos más alejados, podemos venirnos a España y algo más cerca, aunque a vosotros ya os pilla de largo. Y es el momento en el que el Partido Socialista, en un famoso congreso de Surense, me parece que era, que es en el que el Partido Socialista, pongo un poco en situación. Eso ocurre ahí justo, me parece, antes de... Sí, claro, estaba Franco en sus últimos años, y hay ese congreso que, como aquí no podía ser, fue en Francia. Surense es el pueblo, la localidad o la ciudad en donde se celebró ese Partido Socialista, en el que decide dejar de ser marxista y no sé qué, no sé cuánto, y para ser socialdemócrata, y en el que aparece ahí como líder Felipe González. Además, creo que hay una famosa frase de o se hace lo que yo digo, o esto conmigo, sin mí, o me voy. O sea, así como un ultimátum para quitar esos apellidos de marxista y no sé qué, no sé cuánto, que en el fondo cayó lo de socialista y lo de obrero cayó en ese momento. Pues Felipe González, que por cierto, ¿no? Y haciendo también un poquito de repaso de historia, se le ven por ahí fotos de joven falangista que había sido en su juventud. Pues ¿quién había llevado a Francia a Felipe González? Por cierto, también ahí podéis revisar que el mote y la palabra calvo que había falsificado era Isidoro. ¿Quién llevó a Isidoro a Felipe González desde España a Surense? ¿Quién? Pues un coche del servicio secreto de la policía secreta, policía militar de Franco, con el ordenado por el ministro, que creo que era de Oreja, no me acuerdo ahora mismo el nombre, me da lástima. Luego, si eso en la edición colocamos el nombre para que vea que estos no son películas, sino el ministro de Interior de franquista fue el que llevó a Isidoro, a Felipe González, a Surense, por cierto, ordenado por la agencia de la CIA que estaba ahí en ese momento. Y estos son datos históricos y reales que están ahí y que apenas sabemos, ¿no? Entonces, todo esto, a dónde vamos es que... A la dualización, que en la dualización existe el negocio. Y que al final... Todo parte de un mismo sitio. Claro, es que como Martín Laje, para la metáfora que hacía, ¿no? Es decir, este es el tablero del ajedrez geopolítico en el que nos estamos moviendo, aparentemente, y cómo se juega esto. Ya. Puedo poner la fecha y seguir jugando. Uno único el que está jugando puede hacer esto. Y sentarme allí y mover ficha. Y sentarme aquí. Eso es lo que estamos viendo. Y ahora aparece en esa dualidad, aparecen ahora los BRIC, ¿no? En BRIC. El acrónico de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y creo que se le habían apuntado algunos, como contrapoder en este momento, y desde hace años, en todo el tema económico, y que sacan otro tipo de moneda y otra economía. Son la misma mierda. Ambos tienen como eje principal la Agenda 2030, al final están supeditados, y ambos están como locos por instalarnos la CDBC, ¿sabéis lo que es? La moneda. La moneda digital. Sí, para esas que van a ser programables, controlables, tienes que gastártelo aquí en menos de... ¿no? Todas esas posibilidades inmensas que nos vienen a ayudarnos a vivir más cómodo y a tener más seguridad, ¿no? Que nos cuentan. Pues eso, que eso es lo que hay. Y da igual, o sea, es que en el ámbito en el que queramos hablar. Y entonces al final la importancia de esas leyes universales, cuando empiezas a darte cuenta cómo funciona, es que luego al final es que eso que decía Platón, ¿no? Del mito de la caverna y del que lo que vemos son sombras de la realidad. Vemos lo que nos cuentan y lo que no... Todas estas empresas, bueno, y todas estas, como que dices que en todos los ámbitos realmente podemos ver esta dualización, realmente está creada para que exista detrás un negocio y un poder que, o sea, que tenga
de alguna manera a la población perdida entre un bando, otro bando, o un sí o un no, o un podemos o no podemos, y que realmente es una farsa, y realmente lo que nos tenemos que fijar es en lo que queremos que entiendan y verlo desde fuera, y entender que si una persona o un grupo ha generado un conflicto, lo ha generado también para sacar beneficio de él, y que bueno, la gente se pierda en ese conflicto y en esa dualización de izquierdas o derechas, o Pepsi Cola o Coca-Cola. Sí, sí, es que ese es el juego. Y en todos los sitios lo podemos ver. A mí me resuena mucho de, bueno, cuando tú te leíste el libro de Siddhartha, que hablabas mucho de la dualización, en plan, al final como en la dimensión de lo dual, que no sé si tú conoces a Matías de Stefano. Sí, hace años que vi alguna cosilla suya que podía ser interesante. Que habla sobre todo de la numerología, de cómo de una dimensión a otra, etc. Es curioso, pero a mí lo que me resuena es como, bueno, él decía que había la cuarta dimensión, luego la quinta, y que según el número estaba asociado a alguna dimensión a que estaba en un plano dual, de dualidad. Pues como decía Siddhartha, que al principio vivía en la dualidad y luego encontró la unidad. Y luego estaban otras dimensiones como la quinta, en la que era de la unidad. Y a mí me resuena bastante porque esas personas, como con una especie de metáfora, están como en el punto, sería como una unidad, y ellos crean dualidad para que nosotros nos separemos y estemos fragmentados y no veamos como esa unidad en todos esos otros aspectos, que es como Coca-Cola o Pepsi, pues al final lo que son bebidas energéticas. O PSOE, PP, al final lo que son es pues partidos políticos y es política. Pero es como ponen ahí la barrera de, ahora se ve mucho con el feminismo, de hombres, mujeres, y como que es muy fácil que nos dualicen en ese aspecto. Mira, claro, y además tienen muy buenas herramientas. Me encanta la etimología de las palabras. Partido. ¿Qué significa partido? Partir. Ahí estamos partiendo. Y bandos, ¿no? Que también hablabas de bandos. Yo que a lo largo de 56 palos ya los que he hecho, he sido muy abanderado absolutamente de un montón de causas de las que, vamos, me hubiera partido el pecho por ellas, ¿no? He de decir que quizás además todos estos años de la pandemia si en algo me han ayudado es en tener conciencia que es eso de las banderas, que es eso de los bandos, y dejar de portar ninguna. ¿Cuándo se inventaron las banderas? ¿Y para qué? Para identificarse con una nación o con un... A mí me resuenan los piratas, no sé por qué. Se inventaron en las guerras para saber ¿A qué hermano tenías que matar. ¿No? Sí. Eso son las banderas. Yo soy más de banda, ¿no? Pues lo otro son los bandos, esos, esa diferencia que nos tiene. Yo soy más de banda, más de tribu, ¿no? Yo creo que es por donde van los tiros, ¿no? Porque al final hablábamos de la guerra, ¿no? ¿Y qué es una guerra? Una masacre entre personas que no se conocen por intereses de personas que sí se conocen y no se masacran. Sí. Al fin y al cabo, ¿desde dónde lo ves? Desde la comunidad de esto es una tribu, esto es aquí una banda. Esa unidad, etimología de las palabras, unidad. Claro, porque con una banda es unidad. ¿Es uno o es unidad? Es uno con el resto, ¿no? Uno. ¿Te has dado cuenta hasta qué punto? No me ha gustado lo que has dicho de banda en lugar de bandos, porque ya cuando pones es como que van dos, ¿no? Es ya partes, es como también, es una esa no la había visto. es como es este es mi bando, que viene más bien de bandos, de separación, y banda, sin embargo, no es separándote de otros, sino es mi banda y aquí eso es. Sí, sí. Pero mira qué cosas más chulas vamos sacando. Pues eso, que joder, pues es que ya en el inconsciente ya creo que resonaba esa idea, ¿no? Ya lo decía la Polla Record, eso de que las banderas son trapos de colores y las medallas hojalata, ¿no? Pues eso. Chapas de Pepsi o de Coca-Cola. Hojalata, chapas de hojalata. Las medallas son chapas de hojalata. Pues eso, que eso es lo que hay.
Yo cambiando un poco de tema, Sí. a mí me da mucha curiosidad. También es un tema un poco, pues que a lo mejor no te quieres mojar, o sea, da un poco de miedo en ese aspecto. Hoy en día además que está todo tan ideologizado a tal y tal, pero un poco como tu cosmología, por así decirlo, del mundo, del planeta en el que vivimos, porque nosotros en nuestro caso o sea, al principio pues vivíamos completamente, pues por lo que dice todo el mundo, básicamente, de pues la Tierra es redonda, el mundo venimos de la perspectiva, no sé si dice copernicana, de estamos en este planeta volando en un espacio infinito y tal, y luego pues nos hemos ido dando cuenta de ver vídeos de personas pues hablando de la Tierra plana, de otras perspectivas, que en verdad nosotros pues no lo sabemos, al fin y al cabo. Podemos intuirlo, podemos tener creencias en respecto a dónde vivimos, pero nos hemos dado cuenta de, sobre todo con el tema de la Tierra plana y redonda, de ostras, si yo en verdad escucho información de un lado y de otro, pero tener una intuición, una creencia, pero en verdad, si me soy sincero conmigo mismo, actualmente no lo sé. Lo que a mí me está pasando últimamente es como que estoy viendo poco a poco, que también hay casos en los que no, pero que la gente que tiene más una perspectiva de que la Tierra es plana suele tener una perspectiva más parecida en el sentido de, pues, de que vivimos en un mundo holográfico, de que está el éter y toda la información está en todo, y a mí eso me resuena muchísimo, ya por experiencias que he vivido y tal. Entonces pues quería saber un poco si te animas a contar un poco tu perspectiva sobre el mundo en el que vivimos, Sí, y la esto- Tierra en la que esto- vivimos. Ya lo único que nos hace falta, terraplanista. También, terraplanista también. Estos muchachos, macho. Joder. Decirte, yo que he tenido que explicar el efecto Coriolis en fontanería, o que he tenido que explicar todo el tema de la radiación solar y cómo se mueve en las instalaciones cuando he enseñado energía solar, he tenido muy claro y clarísimo que esto es redondo. Lo he tenido siempre clarísimo, clarísimo. Y además esos argumentos claros y cómo funcionaba. Pero la verdad es que llega un momento. Espérate, es Sócrates, ¿no? El de solo sé que no sé nada. Y que a esa frase solo le pongo. Le puedo añadir otra frase, ¿no? Y lo poco que sé es mentira. Entonces yo ahora mismo, yo qué sé, empiezo a ver, ¿no? Y argumentos que, como tú bien dices, parece que son firmes y que son en condiciones y que pueden complementar y rebatir esa visión clarísima que tenía de cómo se movía el sol y demás. Cuanto menos no descalifico a nadie porque así lo piense, y no solo eso, ¿no? Sino además me parece hecho muy valiente por un lado y por otro lado muy científico, porque ¿qué es la ciencia? Sino Cuestionar, ¿no? cuestionar las cosas, ¿no? Y además el método científico es eso, y ahí hemos ido demostrando que todo lo que hasta ese momento era irrebatible, irrefutable, se descubría que no era así, ¿no? Y, joder, yéndome de... que a lo mejor por escaparlo de la Tierra plana, me estaba viniendo a la cabeza cómo en las facultades de... ¿cómo se llamaba? De aeronáutica, sí. En su principio, cuando todavía no había aviones y en donde lo que se estudiaba era los Zeppelin, los globos aerostáticos y estas cosas, allí había algo que era algo más que teoría, era un axioma, era algo impepinable, y era que algo parecido a un avión jamás podría volar, ¿no? Por su peso. Pues alguien que a lo mejor es que ni se lo cuestionaron directamente, a lo mejor es que ni lo sabían, ¿no? Que me lleva a una frase que hay ahí no es el pueblo de al lado, en Colmenar del Arroyo. No sabían que era imposible y lo consiguieron. Pues sabéis que eso que, no me acuerdo cuál es el apellido ahí, dos hermanos que fueron los que inventaron el primer avión. Ahí sí, ¿cómo se llamaban esos dos hermanos?
¿Y qué eran estos muchachos? Mecánicos de bicicleta. Bueno, Ellos no sabían que no se podía volar. Y volaron. Entonces eso, desde esa perspectiva, y volviendo de nuevo al terraplanismo, pues eso, que hay, sobre todo en determinados ámbitos, hablabas del giro copernicano, ¿no? Como esa gran herida humana y no sé qué, ¿no? Que apuntan y... Sí, un poco de Iru Landucci, que seguro que lo habrás Barea, escuchado, bueno, ¿verdad? y los hermanos Barea, que son unos máquinas. Y como al final es como que somos una mierdecina de nada, ¿no? Es que como nos condena a ser, y desde esa perspectiva, pues ya, cuando en el fondo, si nos volvemos a esa unidad de la que hablábamos, unidad, es que formamos todo, hostias, realmente lo que somos, ¿no? O sea, que formamos parte de ese otro todo. Entonces, desde esas cosas que pueden llegarnos a transmitir del cuestionamiento, y además pues el tema del radio, que es que hay cosas y prohibidas que cada vez o joder, o en el pueblo en el que vivimos, Fresnedillas de la Oliva, que aquí tenemos el punto de culminación donde había una antena que conectaba con de la NASA, que conectaba con también en el 69, ¿no? Lo del alunizaje, ese gran paso para la humanidad que tenemos ahí, el centro de la NASA en Fresnedillas, con desde el que se escuchó aquello de Houston, tenemos un problema. Fue desde aquí, ¿no? Joder, pues toda esa historia ahí tan bien montada y también en condiciones que todavía no lo seguimos creyendo. Yo ahora cuando veo, ¿no? Y aportar todos esos datos que como no nos van a hacer dudar lo de la Tierra plana, personas como Iru o los Barea, que nos ponen de manifiesto toda la mentira que ha representado todo ese viaje. Y yo ahora con esta perspectiva crítica miro las fotos de los supuestos satélites y demás que mandaron y digo, coño, tengo que ser un niño de 10 años, a un grupo de niños de 10 años, le das 4 cartones y cuatro rollos de papel albán y se hacen Se van a la luna ellos. y eso es más creíble que lo que nos vendieron y cómo nos lo vendieron, ¿no? Que ahí podíamos entrar en la cantidad de... Sí, que es más de increíble la instalación que tienen ahí que la nave en la que fueron. Bueno, la instalación está ahí y de hecho eso, de la NASA pasó a ser del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, y yo creo que es ahí en donde hace años que fue lo del Julian Assange, ¿no? Que salieron no sé cuántos millones interceptados que tenía la CIA de conversaciones telefónicas de lo alto Gerifalte y no sé qué de este país que salieron a la luz de que se había. Pues coño, eso seguro que lo gastamos nosotros aquí y se lo damos a nuestros hermanitos de la NASA, que son los que nos lo cedieron, porque ¿qué es eso? O sea, si ahora es un centro de captación de todo este tipo de mensajes, todo este tipo de historias, pues antes sería lo mismo, ¿no? Que eso va a otra historia, la NASA, que es la NASA. Pues algo que se gana están miles y miles y miles y miles de millones para hacer lo que les da la gana. Y es ese engaño que nos tiene. Sí, eso es bastante... ¿Cuántos loco, melones, la verdad. macho? Si es que metéis muchos melones. Mira, uy, llega... Hola. Bueno, yo creo que no va a molestar mucho el ruido. Llegar No, ahora. no molesta, no molesta. llega hasta aquí. Joder. Hola. Hola, buenas. Y yo quería hablar también, bueno, Sí. sí, Grabando. Besitos, mini. que yo quería comentar también, si no queréis decir nada más sobre este tema, también la capacidad que tenemos cada uno de crear como esta realidad en la que podemos vivir, pues siendo felices y creando lo que, o sea, y creando lo que queremos, siendo la oruga positiva. Y cómo, por ejemplo, pues tú has cogido unas hierbas y has hecho una infusión, o el tema, por ejemplo, de la carne y cómo compramos en supermercados pues carnes que nos venden estas empresas que también nos tienen dualizadas en este sentido para mantener el negocio. Bueno, Hasta ahora. bueno, sí. Y no sé, porque me parece muy interesante que cada uno podamos tener la lección de como tú decías, aquí tenemos nuestra propia medicina que crece en el campo y que simplemente pues con un conocimiento podemos tomarla en vez de hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer, ir a la farmacia, ir al supermercado a comprar estos alimentos. Sí, mira.
como norte, ¿no? Como guía, algo que cada vez trato de ir aplicando cada vez más. De todo lo que te digan, por tu bien, haz lo contrario. Yo creo que es una pauta total y general, porque por nuestro bien nos quieren quitar, nos venden las motos de los Greenpeace con lo de la macrogranja, no sé qué, no sé cuánto, pero al final la política que se está haciendo, a donde nos está llevando, es a acabar con todas las pequeñas explotaciones, con todas las pequeñas... Y ya no explotaciones, que además un nombre ahí un poquito feo, no aquello de explotación, pero bueno, aquellas pequeñas familias que viven ahí conectados a la tierra y dando lo mejor de la tierra y de su trabajo. Y jolines, ahí he perdido un poquito al hilo, pero voy a donde quería ir. Y es que hace años escuché al que era entonces director de Triodos Banca Ética en España o algo así. En el que estoy yo. Que hablaba así, yo es la única cuenta que tengo ahí, y aún así también está dejando que desear cada vez más, pero bueno, por lo menos me quedo como positivo el que este hombre hace años, cuando le hablaban de qué era democracia, el hombre explicaba que democracia no es ir a votar cada 4 años, que democracia la ejercemos un montón de veces a lo largo del día en las decisiones que tomamos a la hora de comprar. Entonces nosotros a la hora de comprar tenemos 2 grandes opciones. Una, ir a comprar a un supermercado, que están explotando a esos productores, a esos ganaderos, Y a los trabajadores también. a todos esos trabajadores, a esa tierra, a esos animales, que además están usando productos, historias que enferman la tierra, que enferman las personas que trabajan, que enferman esos animales y que nos enferman a nosotros. O la otra gran opción, que es ir a comprar o truecar o generarte tú mismo esos otros alimentos, en donde esa Elsa, pastora de este pueblo en condiciones, mima y cuida de sus gallinas y a su vez de su tierra, que abona para ese huerto que produce. Y entonces eso, o elegimos gran superficie, gente que se dedica a explotar y a esclavizar y a intoxicar y a destrozar nuestro planeta, o apuntamos por aquellas otras personas que están cuidando y curando nuestra tierra y a nosotros y a nuestra salud, ¿no? Entonces creo que por ahí por donde más lo... Y que Tenemos la decisión al final. Esa es la decisión la que tenemos que tomar ahí en cada día. Y que además eso, que lo vayamos tomando, que vayamos tomando esas redes, porque joder, el objetivo que ellos tienen, los tienen hasta puestos fechas, aunque ahora del 30 hablan ahora del 45, o sea que no sé. Si Pues menos mal que se ha adelantado bastante. No les va, pues eso, que vayamos tomando esas riendas para que no vernos abocados a lo que ellos pretenden, que es acabar comiendo cucarachas, que si hay que comerlas, bueno, pero que no es por ahí, no es por ahí por donde van los términos, y dejar de eso, de alimentar a estos grandes monstruos que al final nos vamos detrás de esas cadenas de distribución, por mucho que tengamos aquí algún nombre de alguno, y al final acaban estando lo que acaban estando, Praro y Vanguard también, o sea que es lo mismo, al final es lo mismo, la misma historia. Así que eso, que es soberanía. Por cierto, vamos a echar el último colín, aunque sea para brindar, que Eso es es, para importante, hacer aquí un brindis. ahí, por la salud. Y a mí hay un tema que nosotros hemos estado hablando bastante últimamente y que hablé contigo el otro día y que me dejó bastante impactado lo que me contaste al respecto, y es un poco sobre el líquido encefalorraquídeo, porque bueno, lo que hemos hablado nosotros hasta ahora es que tenemos entendido que es como una especie de aceite que está en la columna vertebral que sube y baja, y en X momentos está bastante relacionado con la activación o no de la glándula pineal. Y también hemos visto información que lo relaciona mucho con la retención seminal, ya que dicen que cuando un hombre eyacula es, por así decirlo, como el ciclo menstrual de la mujer, que en algún sentido, no sé si lo llamaban la petite mort o en la pequeña muerte y tal,
que quitaban una parte de esencia, entre comillas, y luego también hemos visto más estudios en concreto de que si se van zinc o X minerales, que en muchos casos vienen de la misma columna vertebral y que se van ahí gotas y tal. Eso es un poco como la información que tenemos al respecto de este líquido encefalorraquídeo y que tiene mucho que ver pues con la activación de los chakras en algo más físico, pero lo que me dijiste el otro día que era como algo completamente diferente, cómo ese líquido se relaciona con los órganos y tal, me gustó mucho y seguro que tienes pues al final bastante que decir a lo que te he comentado de esta retención seminal y la glándula pineal y tal. Bueno, hay muchas cositas, a ver cómo vamos integrando una cosa con otra y qué podemos sacar. El líquido cefalorraquídeo, en el encéfalo y en el raquis pensábamos que estaba, y cuya función pues era la de nutrición. Ahí va a nutrir para todo ese sistema nervioso central, para todas esas neuronas, y tema también de amortiguación, de sustento, de protección a toda esa, que es ese mar que envuelve todo este sistema nervioso central y que protege. Pero nos hemos ido dando cuenta de que tienen bastante más funciones, y hasta nuestra ciencia próxima y de aquí pues ya se va dando cuenta de la importancia que tiene. Pero hay conocimiento y saberes anteriores, como pueda ser la medicina tradicional china o el ayurveda y demás, pues saben de la importancia del líquido cefalorraquídeo y saben de la importancia de las fascias. Líquido cefalorraquídeo está aquí. Y nos hemos dado cuenta de algo muy importante, y es que el líquido cefalorraquídeo es como el director de orquesta para nuestra respiración celular primaria. El líquido cefalorraquídeo no solo está presente ahí en el encéfalo y en el raquis, sino que nos hemos dado cuenta que viaja a lo largo de todo el cuerpo a través de las fascias. Fascia es tejido conectivo, tejido conjuntivo. Dentro de ese holograma que es el cuerpo hay un montón de sistemas que unos interactúan con otros, entonces vamos a ir viéndolo como por capas, y en este caso la capa que vamos a ver es la de ese líquido cefalorraquídeo y esa respiración celular primaria y cómo se comunica. ¿Qué es la respiración celular primaria? Cada una de esos 100 billones de células que forman nuestro cuerpo tienen que respirar. ¿Qué es eso? Tomar oxígeno, tomar nutrientes y tiene que exhalar cada célula. ¿Cómo le llega a la célula? Pues a través de las arterias, en el capilar, en su parte arterial, entrega ese oxígeno y nutrientes que no lo lleva puerta a puerta a cada una de las células, sino entre ese líquido intersticial, en esa linfa, ese mar que envuelve todas y cada una de nuestras células, y luego haremos hincapié seguramente en por qué digo lo de mar y he hecho hincapié en ese mar que envuelve. Bueno, el aspecto saladito de la sangre y de todo nuestro líquido ya nos da idea de por qué hablo de mar. Pues en ese mar lo suelta, y luego desde ese capilar tiene que entrar a cada una de las células y tiene que salir. Pues ese maestro director de orquesta que hemos dicho que es el líquido cefalorraquídeo es el que va a indicar a ese mar que estábamos hablando, que es ese agua que forma la mayor parte de nuestro cuerpo, al igual que el mar en ese fractal forma la tierra. Ese mar le estaría faltando las olas. Pues ¿cuáles van a ser las olas? Es el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo se bombea a través de la meninges, en ese movimiento respiratorio primario que ejerce. Por un lado, va teniendo polaridad, positivo, negativo, positivo, negativo, y va enviando esa señal a través de esos microtúbulos absolutamente a todo nuestro cuerpo. Y ese positivo negativo es el que indica, ahora entra el oxígeno y los nutrientes a la célula. Ahora sale ese gran baile
que hay en nuestro cuerpo, esa polaridad es la que lo va indicando. ¿Qué son las fascias? Fascia significa unión. Tenemos... Sí, es el origen del fascismo ese, ¿no? Lo que pasa es que y entonces no pueden malinterpretar, pero en origen es unión, ¿no? Pues unión. Vale, pues ese tejido, esas fascias, ese tejido conectivo, ese tejido conjuntivo, es el que envuelve cada uno de nuestros músculos, cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestros huesos. Y pongo ejemplo, ¡y se me ha contracturado el músculo! No es el músculo, es la fascia. Los haces musculares que se agrupan, los músculos se agrupan en haces musculares. Pues cada haz muscular lleva una sabanita, que es una fascia. Esas fascias, eso, bueno, le llamamos fascículos, esos fascículos son los que se unen y forman el tendón. ¿Se me ha contracturado el músculo? No, es la fascia la que se nos ha contracturado. ¿Me ha dado un ataque al corazón? No, es a la fascia que envuelve el corazón, que es el pericardio. ¿Me duele el hueso? No, es el periósteo, que es esa fascia. Entonces, esa fascia que envuelve todo nuestro cuerpo y que está todo conectado, porque, por ejemplo, imagínate, esta parte de esta sábana que tenemos aquí. Si yo te pongo tensión en cualquier parte de la sábana, lo tengo en el resto del cuerpo y desde cualquier sitio podemos trabajar para que desaparezca. Bueno, pues esa fascia que estando alterada, pues es el que da esa sensación y el que manda esa información para una de las ordenaciones del cuerpo en su nutrición que se trabaja en condiciones. A ver, ¿qué más cosas podemos decir de la fascia? Sí, tiene con bastante... respecto al tejido conectivo, al tejido conjuntivo. Vale, pues la fascia. Nosotros cuando recibimos un shock traumático, que puede ser un golpe, una fascia, o puede ser un shock traumático emocional, pues en los siguientes días nuestro cuerpo está tratando ahí de resolverlo. Y a lo mejor si estamos agobiados, nos ha muerto alguien muy próximo, no comimos, no dormimos, no cenamos, ¿no? Pero transcurrido unos cuantos días, el cuerpo dice, bueno, si no lo resuelve, lo voy a resolver yo. ¿Cómo? Guardándolo. ¿Dónde? En el inconsciente. ¿Dónde? En las fascias. ¿En qué fascia? Depende del color de la emoción. Si ese shock traumático que hemos vivido, lo que nos provoca mucha rabia, ¿dónde se nos va a agarrar? Va a ser en nuestro hígado. Y esa fascia van a estar ahí agarrados. Ese latigazo cervical que nos ha hecho provocar ese shock traumático por bloqueo, ahí esas fascias van a estar ahí limitándose, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando hay limitación del movimiento? Si me duele el músculo, no lo muevo. No lo muevo. Otro sistema de depuración y limpieza muy importante, que es todo el sistema linfático, en el que existen los ganglios, que son estaciones depuradoras de ese sistema linfático. Pues si no hay movimiento, nos drena. Esa fascia además está agarrada y no llega a la información en condiciones. Empiezan a... esto que está todo uno relacionado con lo otro. El caso es que... y además, cómo se retroalimenta. Me duele, entonces limito el movimiento. Limito el movimiento, ese sistema linfático de depuración y limpieza que no tiene bomba y que gracias al movimiento es como se va produciendo eso. Todo ese trabajo va produciendo acúmulo de tóxico. El tóxico ahí acumulado en nuestra articulación nos provoca más dolor, más limitación de movimiento. Pescadilla que se muerde la cola. En el momento en el que liberamos y soltamos esa fascia por ese traumatismo que hemos recibido, traumático o emocional. ¿Habéis sentido eso, no? Un suspiro, ¿qué es un suspiro? Un miedo que se nos va, un susto, una fascia que se desbloquea, ¿no? Pues, y en ese caso los miedos relacionados con los riñones, ¿verdad? Miedo, sí. Luego hablábamos antes también del miedo a la muerte, más en pulmón, pero son miedos a los riñones, claro, pero es que todo funciona, es que el cuerpo es perfecto, es que cuando aparece un león va a riñones. ¿Por qué? Porque ahí tenemos las suprarrenales, esas glándulas que enlazadas, que me preguntaste antes de chakras, pues tiene que ver cada una de ellas con los chakras y en que cada chakra no solo corresponde con un color o con una nota musical, 7, ¿no? 7 planetas de los que hablábamos, sino que además corresponde con 7 glándulas. Sistema endocrino, otro sistema que trabaja ahí en paralelo y es el que se encarga de llevar, traer y todo el tema hormonal y demás. Bueno, pues el caso es que aparece el león, adrenalina y cortisol, que es donde se generan en las suprarrenales, en los riñones. ¿Para qué? Para esa gran respuesta que tenemos, que hemos ido aprendiendo a lo largo de la evolución, que siempre que aparece un estrés,
huida o lucha. Chute de adrenalina y cortisol a las piernas y a los brazos para correr o luchar. Y entonces eso, sacrocraneal, y hablando del sacrocraneal y hablando de ese líquido cefalorraquídeo que enlaza un poquito ahí con bastante... Yo las veces que he visto vídeos, bueno, vi un canal que no era tan dedicado a este aspecto, pero sí que lo han relacionado mucho con la energía Kundalini. O sea, lo han relacionado mucho pues con esos chakras, que a la vez es verdad que tienen mucho que ver con lo que tú dices de las glándulas, y también mucho del líquido encefalorraquídeo lo relacionan con la glándula pineal, pues algunos dicen que la activa, que también es la glándula del sexto chakra del tercer ojo. Sí, sí, es que, claro, si es que al final absolutamente todo está relacionado. Es que es una pasada. Claro, si es que son tantos los melones ahí en donde nos podemos meter. A ver, focalizo hacia donde... Al agua. Vamos a llevar el gato al agua. Perfecto. El agua. Esther del Río. Doctora, yo que decía que era mexicana, pero ayer escuché que era colombiana, no, pero creo que es mexicana, sí. Bueno, antes de nada, al final no hemos hecho el chin con esto. Cuán importante, biología. Eso es, pues salud por todo esto. Claro, sí. Salud. Eso es, salud. De en cuando nos acordamos que estáis ahí al lado nuestro. Esther del Río, esta es una científica que hice un trabajo hace años en dietética superior sobre el agua y me pareció una pasada. Una científica que te muestra los chakras, que se ven y explica, y acabas de entender cómo y de qué forma funcionan, y que en cada uno de esos chakras cómo aparecen, como era, ferrito ferroso, unas partículas magnéticas que están generando esa energía, ese vórtice, que esos son los chakras, es como wifi en cada una parte de nuestro cuerpo. Cada uno de los chakras corresponden a un arquetipo, ¿no? Hablábamos cómo Júpiter tenía que ver con hígado, pues bueno, pues también hay zona y chakra en el que trabaja absolutamente con ello y trabaja una determinada frecuencia en ese momento para tener toda esa información y que toda esa banda que tiene que ver con todo el sistema hepático y demás, o con todo el tema digestivo y demás, estén todos coordinados, ¿no? Pues eso, que el agua, que es una pasada, el agua. Esta mujer nos cuenta el cuarto estado del agua, ¿no? Que también Pollack, que es muy interesante, hay cosas muy interesantes de Sidney Pollack sobre todo ello, pero joder, a mí la visión de Esther, más integradora, todavía queda un pasito más adelante en su visión de entender lo que es el agua y entender qué es lo que somos nosotros, que somos puro agua. Sí, porque en torno al 70%, al igual que en el caso de la Tierra, pero después, si miramos también el agua intracelular en nuestras células, pues llegamos al 90 y tanto por ciento es agua, ¿no? Bueno, pues el agua. El agua resulta que se estructura, que se organiza dentro de nuestro cuerpo. ¿Y cómo se estructura? En una molécula que se llama catrato. Esa molécula es H2O37, es decir, hay 37 moléculas de agua que forman una estructura cristal, que es un cristal líquido, y que es el agua estructurada. ¿Nos suena lo de cristal líquido? No. A mí de hablarlo contigo con... ¿Cómo era? ¿De qué están hechas las pantallas de los móviles? De Y las pantallas de los televisores, cristal móvil. O sea, un cristal líquido, ¿no? Es cristal líquido. Son cristal líquido, lo llamamos cristal líquido. ¿Cómo está compuesto? Es un cristal líquido. O sea, en una estructura. Y nosotros se forma ese cristal líquido que tiene una serie de propiedades. El agua es la leche, la cantidad de propiedades y de historias, de cosas curiosas que tiene, ¿no? Que el agua da para algún podcast. Y que quizás alguno dedicado a Esther del Río, que me molaría que lo vierais, la vierais, y así nos ponemos las pilas también con lo último que haya contado esta mujer. Pues resulta que en los cristales líquidos son holísticos, es decir, son hologramas, es decir, son fractales. Tú coges la imagen, por muy chiquitita que cojas de ese cristal líquido, y está la totalidad de la imagen.
Y a esa pequeñísima fracción vuelves a cogerla una más pequeñísima, minúsima fracción y está la totalidad. Ese es el contexto holográfico, ese es el concepto que, o sea, de forma ingeniosa, ingenieros han llegado a que usemos eso, que entendemos que es cómo funciona y cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona todo y que nos puede parecer fricadas, pues estamos viendo que lo estamos aplicando ahí. Pues así es nuestro cuerpo. Y esta mujer se da cuenta de, claro, aplicaba, y en la universidad, y que en cualquier instante, cualquier cosa que se producía en una célula del cuerpo, pongamos, se mueve la brizna de cabello, para el que lo tenga, y en ese mismo instante, no 0,01 segundo después, sino en ese mismo instante, absolutamente todas las células del cuerpo están provocando esa compensación para equilibrar el movimiento que se nos había producido con esa brizna de cabello moviéndose. Entonces, claro, el sistema nervioso y la electricidad en el sistema nervioso tiene una velocidad y no se puede exceder, y es que eso es al instante y en todo, y eso la única forma de entenderlo y explicarlo es a través del cristal líquido y ver que el agua en nuestro cuerpo funciona como un cristal líquido y esa comunicación es instantánea. Así es como funciona ese agua comunicando absolutamente todo, en el que tiene esos wifi para después trabajar en cada determinada frecuencia, que además que es curioso, ¿no? Hablábamos de los 7, ¿no? Hacer un poquito más hincapié, o sea, octavas más arriba, octavas más abajo. En esta fractalidad ese esquema de 7 se repite y lo que decíamos, cada chakra corresponde a un color, a esos 7 colores, y es que pasa así, y a una nota musical, es que todo está ordenado y funciona así, o sea, todo es vibración. Es que hablábamos de los espectroscopios, ¿no? El espectroscopio, espectro que significa espíritu, ¿no? Y volvemos a retomar lo que arrancábamos esta mañana con el tema del espíritu, que es longitud de onda, que es frecuencia, que es lo mismo, es el mismo término, es la misma historia. Así que en esas estamos. Que absolutamente todo está relacionado, que el agua, anecdótico, esta mujer, cómo detecta que eso que hablaban de los chakras, que estamos viendo el para qué, el cómo, el de qué forma se comunica y qué sentido tiene todo ello. Pero eso además hay que verlo. Y esta mujer lo ve cuando hay en la evolución de los rayos X, hay un momento en el que en los rayos X de los aeropuertos son capaces de detectar no solo pistolas metálicas, sino también en plástico, no sé qué, no sé cuánto. Pues esos aparatos de rayo, cuando tú pasas, detectan los chakras. Es que se ven los chakras, se ve esa en cada uno de los chakras que hay esa conjunción, esa unión de bastantes moléculas de hierro formando ferrito ferroso, que es un bombeo ahí constante, que genera la energía para generar que ese wifi trabaje y se comunique. Pues se ven ahí de forma presente y latente, y en algunas de las conferencias que da Esther del Río, que luego haremos enlace y no lo ponemos como trabajo porque me parece muy importante, porque es entender al final cómo funciona la vida. Pues eso. Ahí, bueno, hemos pasado del cefalorraquídeo a este otro, y hablando de agua, quizás lo único a apuntar, que dije que a lo mejor en algún momento apuntábamos lo del mar para recalcar el tema de la fractalidad. Resulta que nosotros, todo ese líquido, esa sangre, la linfa, absolutamente todo ese agua estructurada además en nuestro cuerpo, tiene, al igual que el agua de mar, desde donde procedemos, exactamente todos los elementos de la tabla periódica, desde el hidrógeno al radón, absolutamente todos, exactamente en la misma proporción en las que lo tiene el mar. No es la misma concentración, porque nosotros tenemos 9 gramos por cada litro de sangre y el mar son 36, 4 veces más. Pero si el 0,01% de nuestro cuerpo es oro, el 0,01% del agua marina tiene el oro. Y hablo del oro porque nos parezca así, de lo más locuro y no sé qué, pues sí, pues efectivamente, están todos los elementos de la tabla periódica. De ahí eso también dará su momento cuando hablemos del mar y demás, el tema del Hormuz, y el tema que es una historia muy interesante que sacamos a través del mar y hay monoatómico. El caso es que estamos viendo que somos ese fractal, no podía ser de otra manera. Nosotros somos una cooperativa, no mucho, cooperativa de células que viven en un mar, efectivamente.
cuando la vida que surgió en el mar salió y ha ido evolucionando a llegar a lo que somos. Somos esa cooperativa de células que vive en un mar, y efectivamente vive en un mar porque todas las células están envueltas del mar. Claro, ahí es lo que dicen de que hemos salido del mar, pero por dentro seguimos siendo el mar. O sea, no hemos salido realmente, solo nos hemos adaptado afuera. Somos mar. ¿Y tú crees en esta rama de la medicina que dice que pues que tenemos que tomar más sal en el agua y en las comidas? Sí, y que es importante sí, mantener ese elevado pues digo nivel que es de electrolitos. Claro, es un melón que igual estamos hablando, pero que es que es súper intenso. El tema del agua de mar es la leche. Yo la verdad... René Quinton. ¿Tú habéis oído hablar de los suero de Quinton? ¿No? Sueros fisiológicos esos que venden en la farmacia. ¿Qué es eso? Agua de mar refinada. Agua con sal. Depurada, ¿no? Agua de mar depurada. René Quinton, otro gran investigador, hablábamos de proscritos, ¿no? Pues este hombre, que tampoco sabemos mucho, ha habido dispensarios de agua marina en Francia hasta no hace muchos años, porque no así era curativo y sanador. Este hombre, cuando ahí en la Segunda Guerra Mundial, creo que sí, fuera, que había carencia ya de transfusiones de sangre y demás, empezó a hacer transfusiones. Primero empezó con perros, y a comprobar y ver que es mucho mejor que las transfusiones de sangre, las transfusiones. Ponía agua de mar en vez de sangre. Wow. Y funciona, es súper potencial. O sea, lo que es el agua de mar y todos esos elementos de la tabla periódica que decimos, que eso hablaremos en su momento del hormus y cómo elaborar el hormus, que sale de ahí toda esa esencia de ese plasma de vida. O sea, es que el mar es el plasma de vida. O sea, es que es la leche lo que hay ahí. O sea, es que es muy intenso. Por eso que no me quiero perder en demasía, y sí quizás hacer algún apunte de lo que estábamos hablando del mar, que en este caso es sal marina. Madre mía. ¿Sabes tú por qué metieron preso a Gandhi? ¿A quién? A Gandhi. ¿Por la no oposición o por qué? Por hacer su propia sal. Sí. Que tremendo, es súper fácil hacer la sal. La última sal que estoy haciendo, te vas al mar, te coges una garrafita, resulta, daremos un detalle. Pero en tu casita, ahora en el invierno, al lado de la calefacción, se evapora y tienes ahí el mar, ¿no? Pues a Gandhi, por eso fue por lo que le metieron. O sea, desde hace ya muchos años ya se ha ido controlando el tema de la sal. Imagínate que la palabra salario viene hasta de ahí, lo importante que ha sido en algún momento. Pues el caso es que, claro, es tan buena que también hay que monopolizarla, hay que destruir todo lo bueno que tiene en ella, y todos esos procesos, claro, tienen que pasar por donde tienen que pasar. Entonces, que tú te hagas tu propia sal, pues la sal fue el motivo de la caída del imperio inglés, británico, en la India. Porque al igual que Gandhi, la gente dijo, ¿cómo? O sea, meten preso por hacer el mal. Miles de personas se pusieron a hacer su sal, ya no tenían cárcel de dónde meterlas. Y a través de ahí, de la no violencia, cayó por la sal, cayó. O sea, cuán importante es la sal. La sal, ¿cuál es el problema? No la refinan. Entonces, buena parte de esas sales, de esos componentes, que eran todos los elementos de la tabla periódica, que están ahí, o sea, como a través de esa matriz, que es una matriz de vida, se puede generar, y cuán importante y bueno que puede ser, pues le quitan ese magnesio que, claro, porque se les estropea, ¿no? Y el sodio además se potencia en exceso. Entonces, claro que la sal que compramos, además en muchos casos hasta irradiada, porque como era sal iodada, el yodo ese radioactivo, o sea, es una mierda la que nos están metiendo y es realmente jodido y fastidia. Pero cuando es agua de mar con absolutamente, o sal con todos sus nutrientes, no solo no te va a fastidiar la tensión arterial, sino que te va a ayudar hasta a regularla y en condiciones. Y hacer de todo tipo de cosas ahí. Y ya te digo, lo del mar es que es, o sea, por eso que un pas que yo creo, así vamos a seguir lanzando alguna idea así, que ya llevamos un buen rato de chapa, sí, pero que creo que me mola que también os sirva como curiosidad de estas cosas que hablamos para hacer después trabajo en condiciones y vengamos y seamos capaces de transmitir todo eso que creo que es tan importante y tan fácil, y que es lo que decimos, que además ese mensaje de decir, qué malos, qué hijos de puta, qué cabrones, que nos están envenenando con la sal. Pues caño, hasta que nos lo prohíba, que antes no tardará mucho, vete a un paseíto por la playa y coge tu agua de mar y empieza a tomar tu agua de mar como corresponde. Si están controlando, lo vas a crear. Si crees que están controlando, que te están fastidiando... Es que ya te están controlando. Que ya el hecho ahora mismo nos están controlando. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo en hablar de eso. Anda, y que les den mucho amor.
Pues tú tenías preguntas, Sam. No, yo lo único es decir que yo me quedaría muchísimo más tiempo charlando, pero es verdad que se nos echa la hora encima debido a, bueno, los compromisos que al final nos sacan, que bueno, es que contigo podríamos hablar todo el día y quedaría todavía Por contenido, eso, que te iba a decir que nos sacan de sincronicidad y nos meten ahí en el cronos más... En el Kairos, ¿no? La Eso sincronicidad. Sin Sí que cronos, nos- sin reloj, tenemos Eso el es. Kairos. Nos Esa es la sacan de ahí, sincronicidad. pero desgraciadamente pues al final yo tengo que ir a trabajar y Marcos tiene que ir ahora a clase. No, pero eso también Y bien. también lo cortaría ya para poder despedirnos fuera de cámaras entre nosotros en condiciones. Sí. Y me gustaría luego, pues otro día hacer un podcast y seguir un poco por donde íbamos de la sal, los chakras, el líquido encefalorraquídeo, cómo al final venimos del mar, etc. Y puede estar bastante bien continuar la Sí. próxima vez por ahí, la verdad. Y lo único en esa línea de holográfica y de fractales, terminar en uno, ¿no? Que lo que pasa es que Ya, hemos dicho que esa gran parte de nuestro cuerpo, esa sangre, eso linfático, sale de ese fractal que es el mar, pero es que qué curioso, la Tierra, Gaia, tiene todos los elementos de la tabla periódica exactamente en la misma proporción en la que lo tiene el mar y en la misma proporción en la que lo tenemos nosotros. Y esto, comentarlo, es muy fácil de entender. Cuando llueve, desde el Himalaya hasta las Machotas, que la montañita que tenemos aquí al lado en Zarzalejo, la escorrentía acaba llevando todos esos residuos, parte de todo eso que es sedimentos, hacia el mar, en donde ese movimiento constante, ese oleaje, hace que de forma homogénea se distribuya a lo largo de todo el mar, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta, ¿no? O sea, que al final, qué orden, macho. O sea, Somos cómo en la está misma todo. sopa, Y es todos todo. estamos en la misma sopa. Y es todo, y es como es todo. Y toda esa conexión, todo eso que lo podemos llevar a cualquiera de los ámbitos. O sea, que hemos abierto meloncillos ahí que son la leche. Pero Pues que al sí. final, desde esa visión de conjunto, Al que final está- revuelve que- a lo que mismo. está mu- que está muy bien. Por eso que quizá os planteo, ¿no? Que eso ya lo iremos viendo y luego reflexionarlo. Pues a lo mejor que la próxima vez que nos veamos sea con el habiendo leído Biología de la Creencia. Porque en el fondo, claro, y quizás por ahí el cuento, ¿no? Dentro de esos fractales es donde hemos entrado, pues a arrancar y empezar pues como hemos empezado, que lo que Eso creemos es. es lo que creamos, y entendiendo desde esa perspectiva, pues ya favorece lo que decimos, que es aquí. Que nos importa, no nos importa, tenemos expectativas con que lo vea mucha gente o no lo vea mucha gente, da igual. Ahí lo lanzamos, nosotros hemos pasado una E buena mañana. invitamos a ver que también lo lean y a que estén Que nos atentos si mola. quieren a ver el siguiente. Sí, y es más, y que ojalá llegue el momento en el que haya gente que se vaya animando y comparta esa lectura con nosotros, y haya un momento en el que a lo mejor nos juntamos dentro de, no sé, pues, pues unas cuantas personas más que estamos aquí y compartimos sobre una cosa determinada. O sea, Eso que es. Pues vamos a ir dándole final al podcast para poder despedirnos con calma entre nosotros. Y nada, yo decir que sinceramente me es un placer increíble en el corazón que te hayas animado a realizar el podcast y que además tengas intención de participar y de aportar pues toda tu sabiduría, que es infinita por lo menos para nosotros ahora mismo. Y que nada, que espero que se lo hayan pasado bien y que nos veamos en otra ocasión. ¿Tú, Marcos? Yo decir que pues que no sé, que espero que les haya molado la charla a la gente, que espero que saquen alguna conclusión o al menos les haya hecho un clic o hayan reflexionado un poco sobre algunos temas. Yo creo que hemos hablado de bastantes cosas y de temas también muy importantes y de los que entiendo que no se habla casi nunca. Y nada, y que es un placer haberte tenido y conocerte hoy, Luis, y joder, y que es la leche que te animes también a hacer más cosas, que eso nos llena, eso muy a mí. Y te invitamos a despedir el podcast, a decir lo que tú quieras, ahora en la parte final. Y Un mensaje lo el diré. mensaje que quieras transmitir o... Pues quizás como acabo también buena parte de las sesiones, ¿no? Un poquito de Ho'oponopono. Ho'oponopono, que son 4 palabras. Las conozco y son bonitas. Y que, joder, que la aplico incluso cuando estoy recolectando las plantas, ¿no? Esa conexión también con ellas, que es algo como perdón, te amo, lo siento, gracias.
me parece suculento ahí haber terminado el podcast con ello. Pues sale, perfecto. Pues vamos, salud. Salud, eso es. A mí ya no me queda porque está bueno, sin duda. Voy a ofrecerle. Mira, Fer está ahí haciendo su rutina. Sí, me ha molado mazo que se haya puesto ahí a... Hay ese Fer, A eso. hay esa energía que se mueva. ¿Qué iba a decir?